y no estén perdiendo tiempo en buscando y buscando el libro, para los que no pueden llegar a conseguirlo. Sí se ve en la pantalla, ¿no? Chicos. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que es el manejo prehospitalario. Y me gustaría saber si a los que ya han leído la teoría de repente, ¿cuál es la base o cuál es el principio básico del manejo prehospitalario? ¿Alguien sabe? Como pista son 5 letras, que creo que de repente alguno la sabe o la habrá escuchado alguna vez. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, A, entonces, B, C, D. exactamente. Entonces, aquí tenemos lo que es la regla del ABCD, que es básica para el manejo prehospitalario, aunque también no se vayan a confundir con el ABCDE que utilizamos cuando vemos dermatología, cuando queremos descartar un cáncer de piel. Son cosas totalmente diferentes, aunque tengan las mismas siglas iniciales. Entonces, dentro del manejo prehospitalario, lo básico, como mencionó su compañera, va a ser la regla del ABCDE. ¿Qué cosa significa? Cada una de las letras es un acrónimo para una palabra, ¿no? Entonces, la A se refiere a airway en inglés, porque les voy diciendo desde que el PHTLS es un libro que su idioma original es inglés. Entonces, para los que sepan inglés, les conviene bastante, ya que van a poder leerlo con mayor facilidad las ediciones más actualizadas, ¿no? Porque para traducir al español se demoran un poquito más. Entonces, la A viene de airway, que es lo que es la vía aérea, la vía respiratoria. Y básicamente acá vamos a ver lo que es el manejo de la vía aérea y la estabilización cervical. Y vamos a ver qué cosa es lo que significa estabilización cervical. Luego la B se refiere a breathing, que es básicamente la ventilación. La C es circulation, que es la circulación, el sangrado. Vamos a ver qué tan importante es lo que es la hipovolemia o las pérdidas hemorrágicas severas cuando tenemos un paciente politraumatizado, porque ese es el tipo de pacientes que generalmente nosotros vamos a tener al momento de hacer un manejo prehospitalario. Pacientes que han estado en accidentes de tránsito, pacientes que han sido atropellados, pacientes que han sido víctimas de abuso físico, por ejemplo, personas que han sido víctimas de abuso, violencia doméstica, que llegan muy maltratadas. En D, lo que es el neurological deficit, que es básicamente el déficit neurológico, y aquí vamos a ver qué tan alerta está nuestro paciente, qué tan consciente está, y dependiendo de eso, nosotros vamos a poder evaluar qué tan comprometido está el sistema nervioso central y las diversas funciones, tanto motoras como sensitivas. Y por último, la E, que es environment, aunque también se dice que es exposición, y vamos a ver a qué se refieren con exposición del paciente, porque es la exposición del paciente a lo que se refiere. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es la vía aérea. Entonces, aquí estaríamos abarcando tanto el A como el B. Ustedes ya les he presentado en diapositivas o en presentaciones anteriores lo que es todo lo que es el sistema respiratorio. Ustedes saben que abarca lo que es las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones. Un dato importante es que de los dos pulmones, ¿alguien sabe cuál es el más grande? El derecho. Exactamente. El pulmón derecho es el más grande. Por lo tanto, la posición de los bronquios primarios va a variar, porque como el pulmón derecho es más grande, el bronquio derecho va a estar un poco más arriba que el bronquio izquierdo, que va a estar un poquito más abajo. Que en esta imagen no se aprecia mucho, pero cuando ustedes revisen libros de anatomía, como por ejemplo el Netter, que son dibujitos, o el Yokochi, que son imágenes anatómicas reales, van a poder apreciar esa diferencia, que es bastante importante porque cuando nosotros tenemos casos de, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, o de aspiración, que es básicamente que el bolo alimenticio, los fluidos, en lugar de pasar de la boca al esófago, pasen de la boca a la tráquea. Les van a preguntar de repente sus doctores cuál es el pulmón o cuál va a ser el lóbulo normal o más frecuentemente comprometido. Y este va a ser el derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio primario está un poco más arriba, el bronquio primario derecho va a estar un poco más arriba que el izquierdo. Entonces, cualquier fluido, cualquier elemento extraño va a llegar primero al pulmón derecho antes que al pulmón izquierdo. Entonces, es en el pulmón derecho donde ustedes van a tener que buscar, en primer lugar, cualquier alteración que pueda haber.
Entonces, ya les había mencionado también que en el pulmón, principalmente gracias a los alvéolos, que son la unidad anatómica funcional, se va a realizar lo que es el intercambio gaseoso o también llamado hematosis, ¿no? Y es este intercambio gaseoso el que va a permitir la oxigenación de los eritrocitos o glóbulos rojos de nuestra sangre y por lo tanto la saturación de la molécula de hemoglobina, que como ya habíamos visto era una proteína que llevaba o transportaba el oxígeno a lo largo de la sangre, pudiendo así oxigenar los tejidos a lo largo de todo nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros evaluemos en un paciente de manera prehospitalaria, es decir, fuera del hospital, lo primero que tenemos que ver es la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué cosa? ¿Alguien me puede decir qué cosa o qué entienden ustedes por permeabilidad? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando les decimos permeabilidad de la vía aérea? Cualquiera. ¿Qué cosa es lo que se les ocurre cuando les hablan de permeabilidad de la vía aérea? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, cuando nosotros hablamos de permeabilidad de la vía aérea, nosotros estamos refiriéndonos a si la vía aérea está abierta o no, o si es que va a estar obstruida. Esa es la permeabilidad de la vía aérea, que pueda haber un flujo constante y libre de aire y que no haya nada impidiendo eso. Entonces, las principales causas de obstrucción de la vía aérea van a ser primero la lengua, ¿sí? Ustedes, cuando vean, por ejemplo, sobre todo en el caso de pacientes que estén teniendo una crisis convulsiva o una crisis epiléptica, van a ver que a veces los pacientes se atoran o se ahogan con su propia lengua, porque la lengua se cae, pierde su inervación motora y empieza a ahogarlos. También en pacientes, por ejemplo, que han sido víctimas de un asalto y han sido golpeados, o pacientes que han estado en un accidente de tránsito, a veces se les rompe la dentadura, se les rompen los dientes y estos dientes, si es que los pacientes están echados o de costado, pueden llegar a obstruir lo que es la vía aérea. Y luego tenemos lo que son las secreciones, vómitos, sangre, hasta la misma saliva, el acúmulo de saliva. Porque tengan en cuenta que un paciente que ha estado en algún tipo de accidente o en sí un paciente politraumatizado, es un paciente que ha perdido ciertas funciones físicas, ya sean motoras o sensitivas. Entonces va a tener compromiso de diversas acciones que de estar en un estado normal de alerta no ocurrirían, ¿no? Como por ejemplo el acúmulo de saliva en la boca. Ustedes no se dan cuenta, pero a cada rato están pasando saliva y están haciendo que no se acumule en su boca y por lo tanto no los ahogue. Igual mientras están durmiendo. Sin embargo, en este tipo de pacientes, todas estas cosas que son instintivas han sido abolidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está traumatizado, el organismo está traumatizado. Entonces, toda la fuerza que le queda la va a concentrar en mantener a los órganos diana vivos. Y más adelante vamos a ver qué son los órganos diana, pero los órganos diana básicamente van a ser los órganos más importantes del cuerpo y los órganos que el organismo va a querer proteger a toda costa, porque son los órganos que si se ven comprometidos van a llevar a que el paciente pueda fallecer. Y por último, cuerpos extraños, que es una de las principales causas también de obstrucción de la vía aérea, sobre todo en niños, porque como ustedes sabrán, los que tengan hermanos pequeños o primos, etcétera, los niños generalmente cuando están en cierta edad, cuando tienen 6 meses, un año, etcétera, hay una etapa en la que se llevan toda la boca, todo se lo quieren meter a la boca o a la nariz. Entonces, esto va a ser muy frecuentemente visto en niños, ¿no? Aunque también lo podemos ver en pacientes adultos, sobre todo en adultos mayores, porque están comiendo y cuando uno ya es adulto mayor, los músculos pierden su capacidad de contracción y sobre todo pierden su fuerza. Entonces es más común que el bolo alimenticio se quede atracado, por así decirlo, en el esófago o que en lugar de pasar por el esófago vaya a la tráquea y empiece a ahogar al paciente. Y aquí se va a aplicar una técnica que ustedes ya la deben conocerla, que es una técnica para desobstruir la vía aérea de forma manual. Entonces, ¿alguno sabe cómo se llama esta técnica? Yo supongo que de repente la han escuchado
series médicas como por ejemplo Grey's Anatomy, Doctor House, etcétera, o sino en varios comerciales de repente de la televisión. ¿Alguien sabe? Tiene un nombre medio raro que empieza La con H. maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich. Exactamente, la maniobra de Heimlich. Cuando nosotros hicimos la práctica de PBM de forma presencial, yo me acuerdo que muchos nos hicieron hacer la maniobra de Heimlich entre nosotros, practicarla. Y me acuerdo que muchos decían, pero es fácil, o sea, solamente es poner tu puño, tu palma enfrente del puño, en la boca del estómago del paciente, tú colocarte detrás y empujar hacia ti, ¿no? Pero cuando lo haces, te das cuenta de que primero necesitas una determinada fuerza para hacerlo y segundo, que esa fuerza que estés aplicando tiene que ser una fuerza que la mantengas de forma constante, porque no es que la maniobra de Heimlich la haces una vez y ¡bum! Sale el objeto volando y ya se destruyó la vía aérea. No, requiere tiempo y requiere también fuerza. Entonces, no es una maniobra, se ve sencilla, pero no es sencillo aplicarla de forma constante. Sin embargo, es bueno que ustedes la conozcan. Ahora, una desventaja de la maniobra de Heimlich es que requiere de que otra persona la haga en ti. O sea, si tú te estás ahogando, necesitas que otra persona te vea, sepa hacer la maniobra de Heimlich y la haga, porque si no, no puedes. Sin embargo, se descubrió que hay un tipo o una variante de la maniobra de Heimlich que la puedes hacer tú solo cuando no tienes a nadie que te asista. Y es básicamente el mismo procedimiento. Tú mismo, con tu puño cerrado, lo colocas en la boca del estómago y presionas para arriba. Y te apoyas en alguna superficie dura, presionando el puño hacia arriba. Y así es también una forma efectiva de desobstruir la vía aérea. En los niños también es una maniobra que se realiza. Sin embargo, obviamente aquí hay hay que tener un poquito más de cuidado con la presión que realizamos, ¿no? Entonces, también les mencioné que dentro de lo que era la vía aérea, tanto el AD Airway, sobre todo en el AD Airway, íbamos a ver algo que se conocía como estabilización de la columna cervical. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar estas dos maniobras que vemos acá, que son la elevación del mentón y la elevación o tracción mandibular. También se conoce como tracción, es más conocida como tracción mandibular que elevación mandibular. Como ven acá, en la elevación mandibular del mentón, perdón, simplemente es colocar una mano en la frente del paciente y con la otra, con los dos dedos, el índice y el medio, levantar el mentón del paciente de forma lenta. Tienen que tener en cuenta, chicos, que este tipo de pacientes, ustedes tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque ustedes no están en un ambiente hospitalario, no es un paciente al que ya le han tomado una radiografía de tórax o una tomografía y la han visto que ya no tiene hemorragias, no tiene fracturas, no tiene nada. Entonces es un paciente en el que al que ustedes están atendiendo a ciegas. No saben cuáles son las diferentes lesiones que pueda tener. Y si hacen un movimiento muy brusco, pueden lesionarlo muchísimo más de lo que ya está y hasta empeorar el cuadro. Por eso, una de las primeras cosas que se hace cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado es la inmovilización de la columna, ¿sí? Por eso es que ustedes han visto en diferentes películas, por ejemplo, que cuando uno de los personajes tiene algún accidente o se cae de algún sitio, los paramédicos siempre lo sacan con un collarín. Y ustedes dicen, pero no sé, se cayó, ¿no? De las escaleras, ¿no? ¿Por qué le van a poner un collarín si no tiene el cuello roto? Porque es un protocolo, porque es por si las moscas. ¿Por qué? Porque hay cosas, o por ejemplo, fracturas que no se notan a simple vista o el mismo paciente no las siente porque son muy mínimas, pero al momento de manipular o que empiece a hacer los movimientos, por ejemplo, de rotación de cabeza normales, puede agrandarla y puede hasta lesionarse, pasar lo que se conoce como una sección medular, que es básicamente lesionarse la médula espinal y el paciente queda tetrapléjico, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es inmovilizar la columna y sobre todo la columna cervical con estas dos maniobras, ¿no? Entonces, yo quisiera que, obviamente hay una razón por la cual existen dos tipos de maniobras. Y quisiera que alguno de ustedes me diga cuál creen que es la maniobra más segura, la tracción mandibular o la elevación del mentón. ¿Cuál creen que es la más segura? En cualquier tipo de casos, ¿cuál creen que es la más segura de realizar en un paciente que están evaluando por primera vez y que no saben qué tipo de lesión tiene?
Yo creo que es la tracción mandibular, ya que en el movimiento de cabeza-mentón estás moviendo las vértebras cervicales y puede que así el movimiento podría empeorar el caso. Ujú. Claro, la técnica más segura va a ser la tracción mandibular, porque hay un mejor control. No es que no se muevan las vértebras cervicales, sí las estás moviendo, pero al agarrar o al con tus manos poder agarrar el mentón y cubrir un poco más de lo que es la cabeza, estás estabilizando esa región. Entonces, el movimiento cervical que haya va a ser un movimiento más controlado. Y si hay alguna lesión a ese nivel, ya sea una fractura, etcétera, hay menos probabilidad de que se lesione más de lo que ya está. En cambio, en la maniobra de elevación del mentón, es simplemente levantar el mentón, como el mismo nombre lo dice. No hay mucho control sobre lo que es las vértebras cervicales. Al momento de tú realizar eso, la cabeza se puede ir para un lado o para el otro, o puede haber una hiperextensión, que es que se vaya más atrás de lo debido, y ahí es que puede haber una lesión más severa, ¿no? ¿Por qué es importante estas maniobras? Por lo mismo de que nosotros tenemos que asegurar la permeabilidad de la vía aérea. No basta con que nosotros nos aseguremos de que no hay nada obstruyéndola, sino que también tenemos que hacerla permeable. ¿Por qué? Porque es muy probable que ya sea en ese momento durante el trayecto hacia el hospital o en el mismo hospital, el paciente vaya a necesitar que se le coloque asistencia ventilatoria, como por ejemplo ventilación mecánica. Entonces, esto ya facilita que el paciente esté listo por si lo necesita y que ya no se manipule más de lo debido esta zona hasta que ya nos hayamos asegurado de que no tiene ningún tipo de lesión y que el paciente se le puede retirar el collarín y los artefactos de inmovilización de la columna vertebral. ¿Cómo se moviliza la columna vertebral? El paciente generalmente, no sé si han visto las camillas que hay en las ambulancias, etcétera, que son generalmente camillas naranjas rectangulares. Generalmente en esas camillas, encima de eso, antes de poner al paciente, se va a colocar una plancha de aluminio como manera de aislante. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes requieren RCP, que requieren una desfibrilación, perdón, desfibrilación. Entonces, eso es electricidad, eso es corriente, entonces necesitan que esté aislado. Y aparte, ¿para qué? Para que el paciente esté sobre una superficie dura y lo puedan, no sé si han visto, al paciente le pasan tiras por encima del cuerpo. Y esas tiras son básicamente para amarrarlo, pero para que el paciente no se mueva y dos, para que con el movimiento de la camilla el paciente no se esté sacudiendo y no se lesione la columna si es que se está lesionada más allá de lo debido, ¿no? ¿Cuáles son las fracturas vertebrales más frecuentes? Nosotros generalmente vamos a encontrar fracturas por compresión, ¿sí? Que es básicamente, ustedes en la radiografía van a ver cómo el cuerpo vertebral en alguno de los lados va a estar más achatado que en otro y a veces va a tener la apariencia así como de si hubiera un polvito en las esquinas. Esa es una fractura por compresión que generalmente la vamos a ver a nivel lumbar o a nivel cervical. Eso es muy importante porque de repente se los pueden preguntar cuáles son las zonas de la columna que con mayor frecuencia se van a lesionar o van a sufrir de luxaciones o de fracturas. Ustedes saben que la columna vertebral va a estar dividida en vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares y vértebras sacrocoxígeas. ¿Cuáles son el grupo de vértebras que con mayor frecuencia son lesionados? Las vértebras cervicales, por eso es que dentro del manejo prehospitalario se encuentra lo que es la inmovilización de la columna cervical y las vértebras lumbares. Esos son los dos grupos vertebrales que con mayor frecuencia nosotros vamos a ver lesionados. ¿Por qué las vértebras torácicas no? Por su anatomía, ¿sí? Ustedes cuando ya vean el próximo año anatomía van a ver que la forma en la que una vértebra está posicionada sobre otra va a ayudar a que sean más estables que las vértebras lumbares o que las vértebras cervicales. Entonces, si les preguntan cuáles son el grupo vertebral con mayor resistencia, es decir, que no se lesionan tan fácilmente, van a ser las vértebras torácicas y obviamente las vértebras sacrocoxígeas, ¿no? Porque están unidas, fusionadas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien.
Entonces, dentro de lo que es la vía aérea, dentro de lo que es breathing, que es la ventilación, vamos a ver que tenemos, primero vamos a revisar dos conceptos. Yo les había mencionado cuando hicimos signos vitales que ventilación y respiración no eran lo mismo. Y no son lo mismo, ¿por qué? Porque la ventilación, es decir, el proceso ventilatorio, nos vamos a referir a la acción de inhalación y expiración, exhalación, perdón. Y cuando nosotros hablamos de lo que es la respiración, estamos hablando de lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, a partir de ahora tengan esos dos conceptos claros, fijados, para que no se confundan y no se pregunten por qué acá dice ventilación, por qué acá dice respiración, porque eso es una diferencia en la que en el libro, en el PHTLS, hacen bastante hincapié, en diferenciar lo que es ventilación de lo que es respiración. Dentro de los signos de obstrucción de la vía aérea, y eso es algo que tienen que también memorizar, por así decirlo, es que toda entidad clínica, toda lesión, toda patología va a tener signos. De repente no signos patognomónicos, por si acaso patognomónico es que es algo que pertenece solamente a esa enfermedad y solo a esa enfermedad, ninguna otra. Entonces, de repente no son signos patognomónicos, pero van a ser signos que, aunados a todo el cuadro clínico que presenta el paciente, nos van a guiar hacia esta patología o esta lesión. Entonces, ¿cuáles son los signos de obstrucción? Cuando ustedes evalúen un paciente, y es algo que nos repetían bastante, que nosotros no solamente tenemos que mirar, sino que también tenemos que escuchar todo lo que ocurre con el paciente y sentir, palpar. Entonces, cuando nosotros escuchamos la respiración de un paciente que tiene obstrucción en la vía aérea, hay tres posibles sonidos que nosotros vamos a poder oír: los estridores, los roncantes y los gorgoteos. Entonces, los gorgoteos generalmente van a ser cuando el paciente tiene una obstrucción por algún fluido, ya sea vómito, sangre, saliva, cualquier cosa. ¿Y cómo suenan los gorgoteos? No, como cuando ustedes hacen gárgaras. Así suena. Cada vez que el paciente inhala, suena así, como burbujitas. Los roncantes es así, tal cual su nombre, un ronquido. Y generalmente lo vamos a observar cuando el paciente tiene una obstrucción, por ejemplo, por su lengua, ¿sí? O en pacientes, por ejemplo, que tienen apnea del sueño, que es básicamente que su patrón ventilatorio no es bueno. Entonces eso es un ronquido. Y lo importante, los estridores. Los estridores, que son generalmente, se les conoce también como estridores laringios. Estos son sonidos que nosotros vamos a observar en pacientes que tengan obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Entonces, no sé si han escuchado de repente cuando algún niño se atora o se obstruye la vía aérea con una moneda, empieza a respirar como que así. Esos son los estridores. Esos estridores son característicos de obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, ¿sí? Ténganlo muy presente. Otro signo de obstrucción van a ser también el uso de músculos accesorios. Como yo ya les había mencionado, a ver si recuerdan, ¿cuál es el músculo de la respiración, el principal músculo de la ventilación? ¿Ali se acuerda? El diafragma. Diafragma. Exactamente. El diafragma va a hacer el 70% del trabajo ventilatorio, ¿sí? Es básicamente el que se encarga de todo. Pero aparte va a estar ayudado de los músculos intercostales externos que trabajan durante el proceso de inhalación y los músculos intercostales internos que trabajan durante el proceso de exhalación. Entonces, estos tres, el diafragma, los intercostales externos y los intercostales internos, van a ser los tres principales músculos de la respiración. Sin embargo, nosotros vamos a tener algo que se conocen como músculos accesorios de la respiración, que van a ser, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que está aquí en el cuello, lo que son el serrato, que son músculos que están básicamente pegados a las costillas, entre otros. Entonces, cuando un paciente tiene la vía aérea obstruida, como no hay pasaje de aire hacia los pulmones, el cuerpo va a empezar a utilizar o va a activar el uso de musculatura accesoria, como lo son, por ejemplo, el esternocleidomastoideo y el serrato. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la presencia de lo que son los tirajes.
¿Alguien sabe qué cosas son los tirajes? ¿O tienen alguna idea de qué cosas son los tirajes? Los tirajes básicamente es que generalmente se conocen, los que más vamos a ver son los tirajes supraclaviculares. Es cuando este músculo de acá, el esternocleidomastoideo, va a ser bastante notorio, es decir, es como que salta. Si quieren, ahorita en sus celulares busquen tiraje supraclavicular y van a ver que es un paciente en el que cuando respira, estos músculos se contraen tanto que empiezan a saltar, son muy, muy notorios. Y en el caso de cuando se utiliza lo que son los serratos, cuando son tirajes del serrato anterior, van a ver que es como si el paciente se chupara, ¿sí? Y se empieza a notar bastante en las costillas. Esos son los tirajes. Y como les mencioné, los más utilizados, el primer tiraje que nosotros vamos a observar va a ser el tiraje supraclavicular y también es característico de obstrucción de la vía aérea. Y por último, lo que es la hiperventilación o la hipoventilación, ¿sí? Hiperventilación es que el paciente tiene una respiración bastante rápida, es decir, podría decirse que el paciente está en taquipnea. Y hipoventilación cuando el paciente tiene una respiración bastante leve, ¿no? Bastante lenta, que se podría decir que el paciente está en bradipnea. ¿Alguien se acuerda cuáles son los límites, cuál es la frecuencia respiratoria normal? ¿De 12 a 20? Exactamente, entonces más de 20 nosotros estamos hablando de una taquipnea o una hiperventilación, menos de 12 estamos hablando de una bradipnea o una hipoventilación. ¿Cuáles son las consecuencias de una obstrucción de la vía aérea? Entonces vamos a ver que cuando la vía aérea se obstruye, el paciente puede hipoventilar, que es una de las reacciones más frecuentes, es decir, que empieza a respirar más lento, aunque también puede empezar a hiperventilar, pero es algo muy raro. Generalmente vemos hipoventilación. Esta hipoventilación va a disminuir la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestros pulmones para el intercambio gaseoso. Entonces, como disminuye esta cantidad de oxígeno para el intercambio gaseoso, los eritrocitos y la hemoglobina van a tener muy poco oxígeno que transportar. Y esto se va a conocer como hipoxia, que es una disminución de lo que es la cantidad de oxígeno en sangre. Esta hipoxia va a conllevar a lo que se conoce como isquemia, que es básicamente que el tejido, cualquiera sea el tejido de que estemos hablando, ya sean músculos, órganos, etcétera, va a tener tan poquito oxígeno que va a empezar a morir. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros vamos a observar en pacientes que están sufriendo un infarto agudo de miocardio. Por eso es que cuando estos pacientes en la clínica que presentan van a referirnos que tienen un dolor en el pecho de tipo punzante y de tipo opresivo. Este dolor punzante nosotros lo conocemos como angina y la angina es básicamente una consecuencia de que el la sangre que llega al corazón, las arterias que irrigan al músculo cardíaco, han sido tapadas, ya sea por, que es lo más frecuente, placas ateroscleróticas, placas de grasa. Entonces el flujo sanguíneo no pasa completamente y hay una hipoxia. Y por lo tanto, esta hipoxia, como es mantenida, evoluciona en isquemia y el músculo cardíaco empieza a morir. Y al momento de que el músculo cardíaco empieza a morir, es decir, cuando empieza la isquemia, es que el paciente siente este dolor punzante que se conoce como angina o también como dolor isquémico del músculo cardíaco, ¿sí? Luego acá tenemos una imagen que se las quería mostrar porque es importante. Ustedes ahorita no van a aprender a intubar, ni siquiera yo sé cómo intubar todavía, porque es algo que es un procedimiento muy delicado en el que se requiere muchísima técnica y muchísima práctica, porque si lo haces mal, puedes hasta llegar a matar al paciente. Sin embargo, es bueno que sepan que esto es lo que ustedes van a ver cuando abran la vía aérea del paciente para poder poner el tubo para canalizarlo y poder intubarlo. Estas son las cuerdas vocales y ustedes tienen que tener mucho cuidado porque si intuban mal pueden llegar a lesionarlas y el paciente se puede quedar hasta mudo. Entonces, esto que vemos acá alrededor van a ser las cuerdas vocales falsas y estas, lo blanquito, son las cuerdas vocales verdaderas.
Esto se conoce como epiglotis. Ya ustedes más adelante van a conocer las diversas formas geométricas que adopta la epiglotis en diversos, cuando el paciente está hablando, cuando el paciente está callado, cuando el paciente está comiendo, etc. Pero nosotros para poder intubar tenemos que asegurarnos de que este epiglotis esté abierta, es decir, que las cuerdas vocales verdaderas estén así, abiertas para que el tubo pueda pasar con mayor facilidad. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de la vía aérea? Y esto va a depender de la frecuencia respiratoria que presente el paciente. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tener diversos patrones ventilatorios, ¿sí? Que también están aquí. Hoy vamos a tener un patrón ventilatorio lento en el que vamos a observar una frecuencia respiratoria menor de 12. Y el manejo aquí básicamente va a ser ventilación asistida. Cuando la ventilación es normal, es decir, tenemos una frecuencia de 12 a 20, nosotros tenemos que observar al paciente, mantenerlo en la observación, porque ojo, que el paciente no tenga una alteración en este momento no significa que no vaya a tenerla más adelante. Y eso es algo muy importante, porque a veces cuando nosotros revisamos, por ejemplo, no está sangrando, o no está pálido, no tiene signos de hipovolemia, ya lo dejamos ahí, ya que se vaya a su casa. Y después, después nos enteramos que el paciente fallece porque tenía una hemorragia interna que no mostraba signos externos, pero que estaba afectándolo, ¿no? Y el paciente se desangra, ¿por qué? Porque nosotros no lo mantuvimos en observación. Por eso es que no es por gusto cuando en la emergencia uno le dice, vamos a dejarlo en observación 24 horas o 48 horas, porque es importante nosotros asegurarnos que verdaderamente el paciente no tiene nada, porque hasta las pruebas más sensibles de imágenes pueden fallar. ¿Por qué? Porque son máquinas, son estudios, no son algo 100% preciso. Cuando tenemos un patrón ventilatorio rápido, que es básicamente por encima de 20, una frecuencia respiratoria por encima de 20, aquí también vamos a administrar oxígeno, ya vamos a ver por qué. Y cuando es anormalmente rápida, es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 30, aquí ya el paciente muy probablemente va a necesitar lo que es la ventilación mecánica, la ventilación asistida. Primero vamos a ver esto. Entonces, dentro de los patrones ventilatorios, vamos a agregar uno que es el apneico, que es básicamente que el paciente no está respirando por sí mismo y va a requerir una ventilación mecánica, ventilación asistida. Luego tenemos lo que es el lento, que ya les había mencionado, el paciente está en bradipnia y generalmente esto se debe a una isquemia cerebral. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda dónde se encontraba el centro de control de la respiración? ¿En qué parte? Porque eso es la razón por la cual nosotros podemos observar un patrón respiratorio lento. Por si no se acuerdan, el centro de la respiración se encuentra tanto en el bulbo como en la protuberancia, que son estructuras que forman parte del encéfalo, ¿sí? Del cerebro. Entonces, cuando un paciente tiene una isquemia cerebral, es decir, ya les expliqué que hay una muerte del tejido por falta de oxígeno, estos centros se van a ver afectados. Entonces, al verse afectados, ya no va a haber quien comande a los músculos de la respiración a que hagan su función de contracción y relajación para que se pueda dar el proceso ventilatorio de inhalación y exhalación. Entonces, la respiración del paciente se va a hacer más lenta, su frecuencia respiratoria va a disminuir y el paciente no va a poder captar tanto oxígeno como necesita. La normal se conoce también como eupnea, como ya les mencioné, son pacientes que ustedes, los que les tienen que mantener un ojo, tienen que observarlos. Cuando hablamos de una respiración, de un patrón ventilatorio rápido, estamos hablando de una frecuencia mayor a 20 y generalmente son pacientes en taquipnea. Entonces, yo les había mencionado que en este tipo de pacientes también van a requerir lo que es ventilación. Y ustedes se preguntarán por qué, porque dicen, bueno, está respirando rápido, está captando más oxígeno, pero no es así. Cuando ustedes hay una hiperventilación, lo que están haciendo es botar dióxido de carbono, un montón de dióxido de carbono, pero no están captando tanto oxígeno. Entonces, como no están captando tanto oxígeno, hay una hipoxia,
¿sí? Hay una hipoxia en el organismo, es decir, hay una disminución del oxígeno en sangre. Y como hay una hipoxia, como disminuyen los niveles de oxígeno, como ustedes sabrán, todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para poder producir energía y poder seguir funcionando. Este proceso mediante el cual en nuestras células, cualquier célula del cuerpo, produce energía utilizando oxígeno, se conoce como metabolismo aerobio. Aerobio porque se está utilizando oxígeno. Entonces, cuando los niveles de oxígeno en el cuerpo disminuyen, este metabolismo aerobio pasa a ser un metabolismo anaerobio, es decir, un metabolismo que no utiliza oxígeno, sino que utiliza otras sustancias para poder producir energía. Sin embargo, la desventaja de este metabolismo anaerobio es que va a producir sustancias o va a incrementar la producción de dióxido de carbono. Al incrementar la producción de dióxido de carbono, se va a dar algo que se conoce como hipercapnia, que es un exceso de dióxido de carbono en el cuerpo. Esta hipercapnia es básicamente una intoxicación y lo que va a suceder es que va a haber una depresión del centro regulador de la respiración. Entonces el paciente otra vez va a estar hipóxico, va a haber más metabolismo anaerobio, más dióxido de carbono. Entonces es como un círculo vicioso. Esta es la razón por la cual a este tipo de pacientes se les administra oxígeno, porque al administrar oxígeno acabamos con la hipoxia, entonces el cuerpo puede otra vez volver a este metabolismo aerobio, es decir, a utilizar oxígeno para producir energía y por lo tanto disminuyen los niveles de dióxido de carbono y de otras muchas sustancias que ahorita no los voy a marear, pero disminuyen los niveles de dióxido de carbono, entonces el patrón ventilatorio regresa a su estado normal. Y por último tenemos lo que es una respiración o un patrón ventilatorio normalmente rápido, que es cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 30. Y eso también se va a deber a tres cosas principalmente: a la presencia de hipoxia, a un metabolismo anaerobio y por último se agrega acá otro término, otro estado que se conoce como acidosis. ¿Qué cosa es la acidosis? Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es el estado de cuánto oxígeno hay en sangre, cuánto dióxido de carbono hay en sangre y cuánto es el pH en sangre, que es un valor importante porque el pH es básicamente el resultado del equilibrio de diversos electrolitos que conforman los fluidos de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a hacer un examen que se conoce como AGA o análisis de gases arteriales. Estos de aquí van a ser los valores normales del AGA. ¿Sí? El anion gap, esto no le hagan caso. Lo que yo quiero que ustedes vean acá es los valores de pH, la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno. ¿Sí? El pH en sangre generalmente va a oscilar entre estos valores, entre 7.36 y 7.44. Entonces, cuando este pH está disminuido por debajo de 7.36, algunos consideran 7.35, nosotros vamos a hablar de una acidosis, ¿sí? Y cuando esta acidosis está acompañada de un incremento de lo que es el dióxido de carbono, vamos a estar hablando de una acidosis respiratoria, ¿sí? Y a esto es a lo que se refiere este patrón ventilatorio de anormalmente rápido con acidosis, a una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque hay una disminución del pH y un incremento de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Que es muy diferente a una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica nosotros vamos a observar sí una disminución del pH, pero esta va a estar acompañada de una disminución de bicarbonato. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿O hay algo que no han entendido? Porque es importante que entiendan estos conceptos. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a seguir.
Ya vimos lo que es la parte de la ventilación de la vía aérea, tanto lo que era la letra A como la letra B, entonces ahora vamos a pasar a la letra C, que era circulation. Y dentro de lo que es la circulación, nosotros vamos a evaluar lo que son las hemorragias, ¿sí? Y dentro de lo que son las hemorragias, nosotros vamos a tener tres tipos de hemorragias principales: las arteriales, las venosas y las capilares. ¿Alguien me podría decir cómo diferenciamos una de otra? ¿O cuál es algo que lo diferenciaría, por ejemplo, una hemorragia arterial de una hemorragia venosa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que puede Que la diferenciar? venosa es fácil de parar la hemorragia y la articular no es tan fácil, o algo así era. Exacto, esa es una de las características, ¿no? La, por ejemplo, tenemos tres, ¿no? Como les mencioné, la arterial, la venosa y la capilar. La capilar es la hemorragia que todos nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos cortamos con un cuchillo al momento de estar pelando una manzana, o cuando nos cortamos con el filo del papel, la yema del dedo, etcétera. Esa es una hemorragia capilar, es una hemorragia pequeña, una hemorragia que si le aplicas presión o la pones debajo del chorro de agua, para a los segundos o al minuto y cicatriza normal, ¿no? No nos da mayor problema. Luego nosotros vamos a tener lo que es la hemorragia venosa. Una característica de esta hemorragia venosa, primero va a ser el color de la sangre. La sangre venosa es una sangre que va a ser de color vino, más que nada, ¿sí? Y el patrón en el que esta sangre venosa va a salir es algo que se conoce como patrón en napa o patrón en parche. Como ven acá, esta sangre venosa va a salir en un parchecito, así como si fuera una sábana alrededor de la herida de donde hemos cortado algún vaso venoso, ¿no? En cambio, la hemorragia arterial, en primer lugar, va a ser una hemorragia que es bastante desordenada, ¿sí? Es una hemorragia que ensucia todo, mancha todo a lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque en la hemorragia arterial la sangre va a salir de esta herida con cada latido del corazón. ¿Por qué? Porque es una arteria, las arterias vienen directamente del corazón, entonces cada vez que el corazón se contraiga va a salir un chorro de sangre, que se conoce también como hemorragia pulsátil, ¿no? O hemorragia en chorro. Esta sangre arterial es una sangre rojo brillante, ¿sí? Es así carmín. Y como les digo, estos son el tipo de hemorragias que va a ser mucho más difícil parar porque requieren de técnicas como por ejemplo los torniquetes. No va a ser suficiente la presión directa como sí es suficiente en las hemorragias capilares o en las hemorragias venosas, sino que en las hemorragias arteriales generalmente se va a requerir que el paciente eleve el brazo, que nosotros manualmente tengamos que comprimir la arteria que nosotros creemos que con mayor probabilidad es el origen de esta hemorragia arterial y por lo tanto la arteria que está lesionada, o si no, por último, lo que es el torniquete. Entonces, como ya les dije, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos una hemorragia? Aplicamos presión con cualquier cosa que encontremos, una gasa, un polo, una compresa o hasta con nuestras mismas manos si es que no tenemos nada con lo que poner a la mano. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer porque es mantener la presión. Nunca, nunca, nunca una herida que esté sangrando, así ya sea una venosa arterial y que no pare, no podemos retirar la presión. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué se aplica presión? Porque la presión es uno de los mecanismos, uno de los estímulos que va a permitir que ocurra la vasoconstricción. Y ustedes, si se acuerdan, la vasoconstricción era que los capilares o los vasos sanguíneos se ajustaron así y eso va a disminuir el flujo sanguíneo a esa zona y por lo tanto puede ayudar a parar la hemorragia. Cuando esta hemorragia no para y ya hemos elevado el miembro, ya hemos comprimido la arteria, obviamente eso, y ténganlo muy presente, esto de la compresión de la arteria se hace generalmente cuando la lesión es en algún miembro, ya sea, por ejemplo, un brazo, una pierna, pie, etcétera. Pero si la lesión es, por ejemplo, en el cuello, no van a comprimir la carótida. ¿Por qué? Porque ahí hacen que el paciente se desmaye y pierda el conocimiento y hasta lo pueden matar, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona la presión directa? Aplicamos un torniquete, que es básicamente amarrar ya sea una correa, una soga, algo por encima de la herida, ojo, no es por debajo, es por encima de la herida y amarrarlo. Y esto se va a utilizar para el control de hemorragias graves o hemorragias que no cesen con la presión directa. Ahora, antes se creía que el torniquete era algo que se tenía que usar al final
Sin embargo, ahora se dice que ya se puede utilizar desde el inicio si es que nosotros vemos que la hemorragia es muy severa y no la vamos a poder controlar con presión. Algo muy importante de los torniquetes y que tienen que tener en cuenta es que si bien van a parar la hemorragia, van a incrementar el riesgo de que el paciente pierda este miembro que está sangrando. ¿Por qué? Porque ustedes están cortando el flujo sanguíneo a esa zona. Entonces, cuando cortan el flujo sanguíneo, la piel, ese tejido, va a empezar a morir lentamente. ¿Por qué? Porque no está siendo oxigenado. Entonces se va a empezar a gangrenar, que es básicamente cuando el tejido se empieza a poner negro, es un tejido necrótico. Eso generalmente empieza, si es por ejemplo en la pierna, empieza en la punta de los dedos, igual si es que fuera en el brazo, y va subiendo y va subiendo. Entonces, cuando un tejido ya está negro, necrosante, gangrenoso, eso es algo que nosotros ya, un tejido que tenemos que cortar sí o sí, porque si lo dejamos va a llegar a matar al paciente. ¿Por qué? Porque un tejido necrótico da pie a que se generen diversas infecciones tisulares. Entonces, para nosotros evitar esto, evitar que el paciente pierda el miembro, lo que tenemos que hacer es que luego de haber aplicado el torniquete, tenemos que soltarlo un poquito, no todo, porque si no, obviamente va a regresar la hemorragia, soltarlo un poquito cada 15 minutos. ¿Por qué cada 15 minutos? Porque ese es el tiempo que máximo que puede ir que puede estar sin circulación un tejido sin que se muera o sin que empiece a necrosarse, sin que las células empiecen a morirse. Entonces, aplican el torniquete y cada 15 minutos lo sueltan un poquito, lo dejan ahí 1 o 2 minutos y luego lo vuelven a amarrar. Para evitar, como les digo, que el paciente tenga que perder el miembro, ¿no? Porque es algo traumático también. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya se los dije, la exploración. Siempre, siempre exploren a su paciente. No simplemente porque ven una sola herida sangrando piensen que esa es la única. Siempre pueden haber más que no están a simple vista. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo cuando se está evaluando la C de lo que es el manejo prehospitalario, es palpar lo que es el tórax y sobre todo el abdomen. ¿Por qué? Porque en el abdomen es uno de los lugares más frecuentes en los que nosotros encontremos hemorragias internas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los órganos que mayormente se comprometen cuando hay una lesión traumática en el abdomen van a ser el vaso y el hígado. El vaso generalmente se rompe, explota, y eso genera una hemorragia bastante, bastante severa. ¿Por qué? Porque por la misma inervación arterial de este órgano. Van a ver ustedes que la arteria esplénica, que es la arteria que irriga el vaso, va a venir directamente del tronco celíaco, que es un tronco que viene directamente de la aorta abdominal. Entonces, si el vaso explota, y al explotar obviamente va a explotar la arteria esplénica, se va a dañar, la hemorragia va a ser rápida y va a ser bastante fatal si es que no es atendida a tiempo. Igual el hígado. El hígado es un órgano que es bastante, bastante irrigado. Cuando ustedes tengan la oportunidad de repente entrar a una cirugía o ver, viendo videos en YouTube de a veces algunas cirugías abdominales, ustedes se van a dar cuenta que el hígado es un órgano bastante blandito, sí, parece una gelatina. O no sé, por ejemplo, cuando han ido al mercado, sus mamás han comprado hígado de res para cocinar, ya es exactamente igual el hígado del ser humano, es muy blando, es muy frágil. Entonces, con cualquier cosa se puede romper, se puede lesionar y sangra demasiado. Entonces, por eso tienen que examinar, palpar bien a su paciente cuando han sido víctimas sobre todo de traumatismos o hasta en las mismas peleas, ¿no? Con un mal golpe en el abdomen, se puede lesionar estos órganos. Otra parte del cuerpo que también tiene que examinar bastante, sobre todo cuando están tratando a adultos mayores que han sufrido alguna caída, es la cadera. ¿Por qué? Porque las fracturas de pelvis van a ser la fuente de mayor sangrado intraabdominal. Cuando una persona tiene una fractura de pelvis, esa persona se desangra rapidísimo, incluso más si es que se lesionara el vaso o el hígado, rapidísimo. La pérdida sanguínea es bastante severa, entonces tengan eso en cuenta y se los pongo en rojo porque es algo que a mí me preguntaron cuando di el examen de PBM. Entonces ténganlo bastante en cuenta, sobre todo como les digo, cuando atiendan a pacientes adultos mayores que hayan sufrido de caídas, porque generalmente es en esta clase de pacientes en los que nosotros vamos a observar fracturas de cadera, sobre todo en pacientes mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo de que en este grupo etario
vamos a ver una mayor incidencia de lo que es la osteoporosis. Y las fracturas, sobre todo las fracturas de cadera, las fracturas costales, van a ser uno de los primeros indicios de osteoporosis en este tipo de pacientes. Otra cosa que nosotros tenemos que evaluar es la perfusión. Cuánta sangre está llegando a los diferentes tejidos a lo largo del organismo. Entonces, uno de los principales métodos mediante los cuales nosotros podemos evaluar la perfusión y que también lo van a hacer no solamente en pacientes politraumatizados, sino en sí cuando hagan la historia clínica de algún paciente que ha llegado a consultorio, es lo que es el llenado capilar. ¿Cómo se mide el llenado capilar? Agarran un dedo de la mano, cualquiera, generalmente utilizan el índice, y van a presionar en la uña. Lo presionan 5 segundos, un ratito nada más, y sueltan. Y van a ver cuánto tiempo o contar cuánto tiempo se demora esa uña en pasar de blanca por la presión a rojita otra vez porque ha vuelto la sangre. Y eso se conoce como llenado capilar. ¿Cuál es el valor normal del llenado capilar? Menos de 2 segundos. Cuando el llenado capilar es mayor a 2 segundos, estamos hablando de un paciente que no tiene buena perfusión, ya sea porque hasta tiene algún tipo de hemorragia y tiene algún tipo de pérdida sanguínea en ese momento, o también podemos observar un incremento del llenado capilar en pacientes anémicos, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, ustedes ahorita si hacen un llenado capilar más de 2 segundos, no piensen inmediatamente en una hemorragia. Puede ser también por procesos anémicos, que generalmente es más común en mujeres, por lo mismo que las mujeres menstruan, entonces hay una pérdida sanguínea mes a mes. Otra manera de evaluar la perfusión, que no es tan precisa, pero sí nos ayuda a ver si es que cuánta sangre ha perdido el paciente, es el estado mental. Si es que el paciente está alerta o si es que el paciente está adormecido, estuporoso o que simplemente el paciente está inconsciente porque ya ha perdido demasiado. También tenemos que observar las características de la piel, la temperatura. La piel normalmente no es una piel fría y tampoco es una piel súper caliente, tiene que ser tibia. Tóquense ustedes ahorita, esa es la temperatura normal en la que tiene que estar la piel cuando la palpemos. También la humedad de la piel. Una piel seca es una piel de un paciente que está bien. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que ha sido víctima de algún tipo de trauma y está sudando profusamente, la piel está muy húmeda. Esto generalmente ocurre cuando el paciente está entrando en shock hipovolémico. ¿Qué cosa es el shock hipovolémico? El shock hipovolémico es un tipo de shock en el que ocurre cuando hay pérdidas sanguíneas, ¿sí? Hemorragias. Entonces, cada vez que les digan shock hipovolémico, piensen en hemorragias, porque vamos a ver que hay otros tipos de shock. Hay shock séptico, shock anafiláctico, shock cardiogénico. Entonces, cuando les hablen de shock hipovolémico, siempre, siempre, siempre piensen en hemorragias. Y por último, el color. Obviamente, cuando una persona está perdiendo sangre va a estar pálida. Sin embargo, a veces ver el color de la piel es un poco difícil en pacientes politraumatizados porque están manchados ya sea con su misma sangre o con tierra, suciedad, etc. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Vean las mucosas, ¿sí? No sé si han visto a veces o sus mismas mamás para ver si es que están bien alimentados, etcétera. Les bajan acá el ojo para ver lo que es la mucosa del ojo o si no las encías también. Entonces, si estas se encuentran blancas, el paciente está pálido, entonces el paciente está perdiendo sangre. Sin embargo, si se encuentran rosadas, rojitas, está perfecto. Este cuadro de acá es un cuadro que aparece en su teoría y que es un cuadro muy importante porque de ahí pueden salir un montón de ¿cómo se dice?, de preguntas de casos clínicos. Y es un cuadro en el que se va a clasificar, o bueno, un cuadro que nos permite calcular cuánta sangre o cuántos mililitros el paciente ha perdido según los signos y síntomas que presente. Entonces, ¿alguien me podría decir cuántos litros de sangre tiene un ser humano en el cuerpo de forma normal? De 5 a 6 litros. Más o menos, generalmente es 4.5 a 5 litros. Entonces, esto vamos a tener 4 clases de pérdida de sangre. Una que es una pérdida menor a 750. La clase 2 que es entre 750 y 1,5 litros, que ya es una cantidad considerable. La clase 3 que es de 1500 a 2000. Y la última que es más de 2 litros. Generalmente los pacientes que presentan una fractura de pelvis son los pacientes que van a ser
o clase 3 o clase 4, porque como les digo, es una zona que está bastante irrigada. Entonces van a perder sangre muy rápido y grandes cantidades. ¿Cuándo, por ejemplo, un paciente puede tener una pérdida de clase 1? Cuando van a donar sangre. Ustedes cuando donan sangre donan una unidad de sangre, que es básicamente 450 mililitros. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, en ese momento clasificarían como un paciente de clase 1. Como ustedes pueden ver, el pulso va a estar normal, menor a 100. La presión arterial y el pulso también van a estar normales. Frecuencia respiratoria, normal. La diuresis, ojo, la diuresis es también algo muy importante y que se debe observar porque la diuresis nos va a indicar la funcionalidad de los riñones. Y los riñones son uno de los principales órganos que ayudan a lo que es el metabolismo y a mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo. Y por último, la conciencia. Van a estar conscientes cuando ustedes donan sangre, ¿no? Simplemente que puede de repente estar un poco ansiosos, un poco inquietos, que es algo normal. En cambio, ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que incrementa la pérdida de sangre, el nivel de conciencia va a irse alterando y va a disminuir hasta que el paciente queda totalmente noqueado, totalmente desmayado e inconsciente. Y van a ver que también, por ejemplo, las funciones como el pulso o la frecuencia respiratoria van a irse incrementando. Por eso les digo, esto es un cuadro que yo sí se los recomendaría que se los memoricen porque es también un cuadro resumen, ¿no? En el que pueden ver cómo es que las funciones vitales van variando de acuerdo a cuánta sangre vamos perdiendo. Esta es una tabla en la que quiero que, muy aparte de que se memoricen esto, si quieren se lo memoricen, si quieren no. Lo importante de esta tabla es que ustedes sepan o entiendan cuáles son los órganos del cuerpo más importantes. Como ustedes pueden ver acá, el corazón, el cerebro y los pulmones van a ser considerados órganos dianos, es decir, los órganos más importantes, los órganos que nuestro cuerpo ante cualquier traumatismo va a intentar proteger a toda costa porque sin ellos nos morimos. Entonces, tiene sentido, ¿no? O sea, el cerebro es el que va a comandar todas las acciones en el cuerpo, el corazón nos da sangre, oxígeno y los pulmones permiten que esta sangre sea oxigenada. Entonces, estos órganos son órganos que van a sobrevivir a la hipoxia, es decir, van a sobrevivir sin oxígeno, un máximo de 4 a 6 minutos. En cambio, el riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal van a ser órganos que van a sobrevivir de 45 a 90 minutos sin oxígeno. Y por último tenemos el músculo, el hueso y la piel que sobreviven hasta 4 a 6 horas sin oxígeno. Entonces, por esto es que es muy importante controlar la pérdida sanguínea, porque si bien el riñón, hígado, los huesos, la piel pueden sobrevivir bastante tiempo sin oxígeno, sin circulación, estos tres órganos de acá, que son los órganos más importantes, no pueden, porque a los 4 minutos o 6 minutos de estar sin nada, van a empezar a morir. Y si empiezan a morir estos órganos, empezamos a morir nosotros. Entonces, ténganlo eso también en cuenta. Ahora, vamos a pasar a ver lo que es la letra D, que es el déficit neurológico. ¿Alguien me puede decir cuál es la escala que nosotros utilizamos para evaluar el estado de alerta del paciente? La de Glasgow. Glasgow. Exactamente. ¿Y cuál es el valor máximo o la puntuación máxima que nosotros podemos obtener en la escala de Glasgow? Está acá, miren, sumen. 4 más 6, 10, más 5, 15. Entonces, ¿cuál es la puntuación máxima que nosotros podemos obtener en una escala de Glasgow? 15. Cuando un paciente tiene una escala de Glasgow de 15, una puntuación de 15, es un paciente que está bien, un paciente que está alerta, un paciente que no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es la puntuación mínima en una escala de Glasgow? Otra vez sumamos. La 1, 1, 1, 3. Entonces, 3 es la puntuación mínima que nosotros podemos obtener en la escala de Glasgow. Cuando un paciente está en 3 es o un paciente que está en coma o un paciente que ya ha fallecido. Esto es muy importante que lo sepan porque a veces en los exámenes les pueden poner un problema para que ustedes calculen cuál es la escala de Glasgow, o sea, sumen los puntajes. Por eso es que también es importante que ustedes se la memoricen, porque no solamente que la vayan a utilizar ahora, sino para siempre. Por ejemplo, ahorita que yo estoy llevando psiquiatría, me hacen hacer escala de Glasgow. Entonces, memorícensela, apréndansela, péguenla en su pared para que todos los días la vean y la puedan practicar. Les pueden preguntar, les pueden poner, no, ya, calcule la escala de Glasgow, te ponen un caso clínico
y te ponen diferentes números, ¿no? Te ponen 10, 5, 3 y algunos, a veces los doctores, para confundirte, te ponen 0 o 1 o 2. Entonces hay algunos que leen y ven que el paciente no respira, no abre los ojos, no obedece órdenes, entonces le ponen, es un paciente que está en 0. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque la puntuación mínima en la escala de Glasgow es 3, no 0. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Igual con los límites superiores. El límite o la puntuación máxima que se puede obtener es 15. Entonces ténganlo eso también muy, muy claro. Porque a veces uno no cree, pero se puede confundir en ese tipo de cosas. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que nosotros tengamos un déficit neurológico, tengamos una escala de Glasgow alterada? La primera, una oxigenación cerebral reducida, ya les había dicho, por una hipoxia o una hipoperfusión debido a una hemorragia. Segundo, una lesión del sistema nervioso central, pacientes que han sufrido lo que se conocen como TEC o traumatismos encefalocranianos por golpes, caídas, fracturas de cráneo, etc. 3, pacientes con sobredosis, ya sea de alcohol o de drogas. Y por último, alteraciones metabólicas como por ejemplo infartos, diabetes, crisis convulsivas. ¿Alguien me podría decir por qué la diabetes ocasionaría una alteración neurológica? ¿O por qué cree que podría ocasionarlo? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene diabetes, la diabetes, y acuérdense esto siempre, es una enfermedad multisistémica. Si bien se origina por una disfunción del páncreas, de las células beta pancreáticas, es una enfermedad que va a afectar absolutamente todo en el cuerpo. Los riñones, la circulación, arterias, funciones hepáticas, absolutamente todo. Y una de las consecuencias más graves de un paciente diabético que se descompensa es la acidosis diabética, ¿sí? Entonces, la acidosis diabética es una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica, como ya les había dicho, es una disminución del pH con una disminución del bicarbonato en sangre. ¿Esto qué va a ocurrir? Va a afectar al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja con cuando el pH está normal. Si el pH se altera, el cerebro también se altera y empieza a fallar. Es como si se electrocutara de sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es que la diabetes también puede ocasionar un déficit neurológico. ¿Por qué el infarto al miocardio puede ocasionar un déficit neurológico? ¿Por qué? Porque produce lo que son puede producir lo que es una hipoxia porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, la escala de Glasgow va a evaluar tres cosas principalmente: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular va a tener 4 puntos como máximo. Si el paciente abre los ojos de forma espontánea, es decir, como nosotros ahorita los estamos abriendo y cerrando y parpadeando de forma espontánea, le otorgamos una puntuación de 4. Si el paciente abre los ojos cuando nosotros les damos la orden de que los abra o los cierre, es un paciente que tiene una respuesta ocular a una orden verbal y le vamos a dar una puntuación de 3. Cuando el paciente recién va a abrir los ojos cuando nosotros le hacemos un estímulo doloroso, ya sea, que es lo más común, pellizcarlo, le damos una puntuación de 2. Y por último, cuando el paciente no responde con absolutamente nada, 1. ¿Por qué? Porque no está respondiendo. En caso de la respuesta verbal, cuando el paciente le hablamos, le preguntamos qué te pasó, sabes dónde estás, si el paciente está orientado, sabe dónde está, nos está respondiendo las preguntas de manera coherente, un 5. Si es que el paciente está desorientado, pero nos está hablando, es un 4. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, nosotros le hablamos al paciente y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y dice, no sé, no me acuerdo. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes qué cosa ha pasado? El paciente no se acuerda, no sabe qué cosa ha pasado, está confundido, un 4. Cuando le hablamos al paciente y el paciente responde con palabras inapropiadas, que generalmente son palabras vulgares, le vamos a dar un 3. Esto de las palabras, responder con palabras inapropiadas, generalmente se va a dar en pacientes que han sufrido crisis convulsivas múltiples. ¿Por qué? Porque hay un estado que ocurre cuando un paciente tiene una convulsión que se conoce como un estado postictal, que es un estado en el que básicamente es como si el paciente estuviera desinhibido, no tiene ningún filtro y como ocurre, puede empezar a decir palabras soeces, palabras inapropiadas,
O también ha ocurrido que los pacientes se ponen violentos y empiezan a atacar a las personas que están a su alrededor. Entonces, en este caso, le otorgaríamos un 3. Y luego, cuando el paciente está hablando, pero es balbucea, no se le entiende qué cosa está diciendo, un 2. Y cuando simplemente no da ninguna respuesta, un 1. Por último, tenemos lo que es el aspecto motor. Cuando el paciente nosotros le decimos levanta tu brazo derecho y lo hace, es decir, cuando obedece órdenes verbales, un 6. Cuando nosotros al paciente ya no nos obedece la orden verbal de levantar una mano, lo pellizcamos y el paciente nos quita la mano de su cuerpo, nos la empuja, se dice que el paciente está localizando el dolor, está diciendo, me están pellizcando en el hombro, me están pellizcando en la mano, me están pellizcando en la pierna. Entonces le otorgamos un 5. Cuando el paciente no nos bota o no bota el estímulo doloroso, sino que simplemente se hace un costado, se conoce como una respuesta de retirada al dolor. Y eso se le da una puntuación de 4. Luego vamos a tener dos posiciones. Cuando el paciente tiene una flexión anormal, que se conoce como una flexión de decorticación, que es esta de acá, que es como si fuera una ardilla o un conejo, le vamos a dar una puntuación de 3. Y cuando el paciente tiene una posición de extensión anormal, que se conoce como posición de descerebración, que es esta que vemos acá, que es como estirado así, le vamos a dar una puntuación de 2. Y por último, cuando el paciente no tiene ningún tipo de respuesta motora, le vamos a dar una puntuación de 1. ¿Hasta acá está claro, chicos? Ya. Ahora, dentro de lo que es el déficit neurológico, si bien la escala de Glasgow es la escala que se utiliza ahora para evaluar, ya que es una escala más completa, más específica y más precisa también, antes se utilizaba una escala que se conocía como ABDI o AVDI, pero ya no se utiliza, ¿por qué? Porque es una escala que no es muy precisa y que requiere de la entrevista al paciente. Y un paciente obviamente que ha llegado de un trauma, no va a ser un paciente que va a estar súper contento de que le estés entrevistando en ese momento y le estés haciendo preguntas. No es un paciente que quiere que le alivien el dolor, que lo curen, que lo atiendan. Entonces, por eso es que cuando les pregunten cuál es la escala que se utiliza para evaluar el déficit neurológico de un paciente o para evaluar el estado de alerta de un paciente, es la escala de Glasgow, ¿sí? Cuando no es posible evaluar, hacer la escala de Glasgow en un paciente, para nosotros saber si es que el paciente está o tiene algún tipo de déficit neurológico o no, vamos a evaluar las pupilas. Entonces, esta que vemos acá en la imagen A son pupilas normales. B, tenemos lo que son pupilas dilatadas, que también esto se conoce como midriasis, ¿sí? Es un término que lo van a escuchar bastante, midriasis, que es básicamente pupilas dilatadas. O si no, pupilas contraídas, que son que también se conoce como miosis, ¿sí? Entonces acuérdense, midriasis cuando la pupila está grandota y miosis cuando la pupila está chiquitita. Y por último, algo que se conoce como anisocoria, que es cuando una pupila está dilatada y la del otro ojo está en constricción, o al revés, ¿no? Cuando no son iguales, cuando la reactividad de las pupilas de ambos ojos no son iguales, porque lo normal es que o los dos ojos las dos pupilas se dilaten o las dos pupilas se achiquen, no que una se agrande y la otra se achique. Eso se conoce como anisocoria. Y el anisocoria generalmente es uno de los signos de déficit neurológico que vamos a ver con más frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos llega el paciente y el paciente está con los párpados cerrados o con los ojos abiertos y cuando le acercamos la linternita para evaluar sus pupilas, las pupilas están súper dilatadas y no reaccionan a la luz? Porque ¿cuál es la reacción normal cuando se nos acerca una luz a la pupila? Que la pupila se achique. Entonces, ¿qué pasa si nosotros acercamos la linterna y las pupilas no se achican? Están súper dilatadas y el paciente está con la mirada fija en un punto. Eso se conoce como pupilas dilatadas o como pupilas arreactivas y eso generalmente nos indica que el paciente ha fallecido. Entonces, por eso es que es importante evaluarlas también. De acuerdo a la puntuación que nosotros obtengamos de la escala de Glasgow, nosotros vamos a poder clasificar el estado del paciente en un estado leve, moderado, severo.
Cuando el paciente tiene una puntuación de Glasgow de 13 a 15, se dice que cualquiera sea el trauma que él tenga, el déficit neurológico va a ser leve. Si es que tiene una puntuación de 9 a 12, el déficit va a ser moderado. Y si tiene una puntuación de 8 a menos, es un déficit severo. Entonces, memorícense esta tabla porque también es importante. Menor a 8, severo. 9 a 12, moderado. De 13 a 15, leve. Por último, vamos a ver lo que es la E, que era la exposición o ambiente. Entonces, cuando nos llega el paciente politraumatizado, cuando ya llega al hospital, lo primero que tenemos que hacer es retirarle todo lo que tenga encima, la ropa. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros evaluemos todo el cuerpo del paciente para asegurarnos de que no haya absolutamente ni una sola lesión que estemos pasando por alto. Esto es muy importante porque va a evitar que el paciente de repente tenga lesiones escondidas y estas lesiones evolucionen y lleven a cuadros clínicos muchísimo más severos y hasta la muerte del paciente. No sé si alguno de ustedes aquí ha visto alguna vez Grey's Anatomy, pero hay un episodio en el que todos los doctores atienden a víctimas de incendio. Y April, que era la pelirroja, estaba atendiendo a una de las señoras que había estado en el incendio. Y era una señora que estaba conversando con ella, le dijo su nombre. Cuando le evaluaron la escala de Glasgow estaba totalmente normal, solamente que tosía un poco, pero ella dijo, es por el humo. La revisó, sin embargo, se olvidó de revisarle lo que era la garganta, de hacerle abrir la boca. Y después va pasando el capítulo y esta señora se complica, nadie sabía por qué. Y al final la señora fallece y descubren que en la garganta, en lo que era la epiglotis, tenía toda esa zona quemada y esta zona había estado sangrando y sangrando y sangrando hasta que la señora había fallecido. Y obviamente todo el mundo se dio cuenta que había sido culpa de April. ¿Por qué? Porque no había revisado todo lo que tenía que revisar en este tipo de pacientes. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes hagan esto, de descubrir al paciente, revisarlo, palpar, sentir, ver que no tenga ningún tipo de lesión oculta, abrir la vía aérea, revisarla con la linterna, ver bien que no haya nada y recién ahí cubran al paciente y empiezan a tratar todas las demás heridas que ustedes ya hayan identificado. Cuando ustedes, cuando se atiende a un paciente en la escena, por ejemplo, pacientes que han sido víctimas de un accidente de tránsito, han salido volando y están en la pista, ustedes tienen que evaluarlo porque, o tienen que hacer una evaluación rápida de todo lo que ustedes pueden ver para determinar si es que este paciente requiere un traslado inmediato o puede esperar un poco más. Y esto es importante porque cuando ustedes van a atender a lo que son víctimas de accidentes múltiples de tránsito, esto va a ayudarlos a estratificar o a jerarquizar a los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tienen lesiones leves y pueden esperar o ir por sí mismos al hospital? ¿Y cuáles son los pacientes que están graves y necesitan ahorita mismo ser trasladados? Entonces, esta es una lista que aparece en el PHTLS, que se las dejo aquí para que la puedan leer, en la que nos detallan cuáles son los tipos de lesiones que tiene que tener un paciente para que este paciente necesite ser trasladado a un hospital dentro de los 10 minutos siguientes. ¿Para qué? Para garantizar que este paciente pueda ser tratado y se le pueda salvar. Por ejemplo, pacientes que sean mayores de 55 años tienen que ser trasladados ahí mismo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean o ya estudian diferentes enfermedades, se van a dar cuenta que en el caso de pacientes de la tercera edad, a veces estos pacientes no muestran signos ni síntomas. Parece que estuvieran bien, parece que no tuvieran nada y luego de la nada se descompensan y fallecen o entran en coma. Entonces, por eso es importante que los pacientes politraumatizados que sean mayores de 55 años sean trasladados inmediatamente a un centro hospitalario. Pacientes embarazadas también. ¿Cuál es la complicación más común en pacientes embarazadas que sufren algún trauma? Generalmente este trauma es por accidentes automovilísticos. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente es que ocurre una inducción prematura del parto, ya sea porque la paciente, la mamá, está sufriendo una hemorragia interna y se necesita sacar al feto para que se pueda ser atendida, o simplemente por la misma reacción de su cuerpo a ya querer que el bebé salga.
Eh, ¿Alguien sabe a partir de qué semana de gestación un bebé ya es viable? Es decir, un bebé ya puede nacer y sobrevivir fuera del vientre materno. ¿O solamente es luego de los 9 meses? Porque ¿cuántas semanas de gestación tiene el ser humano? 40. Generalmente la mayoría de bebés nacen a la semana 36, 37, 38. Sin embargo, un bebé tiene que tener por lo mínimo 25 semanas de gestación para que al momento de salir o ser extraído del útero pueda sobrevivir. ¿Esto por qué? Porque es recién en la semana 25 que todo el sistema respiratorio empieza o termina de desarrollarse. Y sobre todo es en esta semana en la que ya se secreta una sustancia que se conoce como surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar va a ser una combinación de diversos fosfolípidos que van a recubrir las membranas o van a recubrir lo que son los alvéolos pulmonares. Al recubrir estos alvéolos pulmonares, van a evitar que estos alvéolos colapsen frente a la presión del oxígeno que ingresa mediante la respiración. Y como evitan que colapsen, van a permitir que suceda el intercambio gaseoso de manera normal. ¿Qué va a ocurrir si es que este bebé es extraído del vientre materno antes de las 25 semanas? Lo más probable es que el bebé fallezca, pero porque es bastante difícil que los pulmones no colapsen cuando todavía no hay lo que es una cantidad de surfactante suficiente siendo producida. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué es lo que se hace cuando ya sabemos que la paciente va a entrar en un trabajo de parto prematuro? El paciente va a nacer de forma prematura a las 25, 26 semanas, 28 semanas, o de repente a las 24 cuando ya no queda de otra. Algo que podemos hacer es empezar a administrarle corticoides a la paciente. Los corticoides van a incrementar o van a estimular la producción de surfactante pulmonar a que esta sea un poco más rápida y así el bebé pueda tener una oportunidad de poder sobrevivir este cuadro luego de que haya sido extraído del vientre de su mamá, ¿no? Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Otra complicación, por ejemplo, de una paciente embarazada que haya estado en un accidente de tránsito, el desprendimiento de placenta. Eh, Esto es por el mismo golpe, por el mismo trauma, pero cuando la placenta se desprende, la placenta va a ser un órgano, un tejido que va a estar adherido al miometrio, ¿sí? Que es el músculo uterino. Entonces, al momento de desprenderse, va a jalar todo eso con ella y va a haber una hemorragia tremenda. Y esto también puede provocar lo que es la muerte del feto, porque se corta su suministro sanguíneo, se corta su suministro de nutrientes. Entonces ahí tienes un periodo bastante reducido para poder salvar a ambos. ¿Por qué? Porque la mamá puede morir por una hemorragia y el feto puede morir por falta de oxígeno. Entonces, por eso es que las pacientes embarazadas son pacientes que tenemos que trasladar ahí mismo, inmediatamente, a un centro hospitalario. Así la paciente esté hablándonos y nos diga que puede caminar normal, etcétera. No, de frente al hospital porque tenemos que evaluar cuáles son los posibles daños. Esto de acá que ven de paso 1, etcétera, y acá van a ver paso 2, 3 y 4. Es un algoritmo que está en el libro, en el PHTLS, en el que es básicamente un resumen del paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer cuando se encuentren en la situación de tener que evaluar un paciente politraumatizado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que con lo primero que se empieza es con los signos vitales, evaluando los signos vitales, la frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow, la presión arterial y también la frecuencia cardíaca. Y según eso van a ir avanzando, ¿no? Y ahí esto es lo que también les va a permitir, como les había dicho, clasificar a su paciente, ver si necesita una atención inmediata, una atención que puede esperar un poquito, o si simplemente el paciente puede irse a su casa en ese mismo instante, o si quiere, si desea ir por sí mismo al hospital, ¿no? Entonces se lo dejo aquí para que lo puedan ustedes leer, revisar. Ahora, hasta aquí está todo claro porque ahora vamos a empezar a ver lo que son rápidamente los traumas o
las lesiones más comunes que nosotros podemos observar en este tipo de pacientes. Entonces, cuando hablamos de lo que es el tórax, ¿qué es lo que podemos ver con mayor frecuencia? Fracturas costales. Estas son radiografías. No sé si pueden apreciar acá las que están separadas. Acá, por ejemplo, se ve más claramente. Una parte de la costilla está arriba y la otra está abajo. Esas son las fracturas costales. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una fractura costal? Cuando que se perfora el pulmón. Se perfora el pulmón, hay una hemorragia y como hay una hemorragia, la sangre se empieza a acumular en el espacio pleural y empieza a empujar al pulmón y el pulmón poco a poco va a ir colapsando y el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y ya es todo un problema. Las fracturas costales pueden ser por caídas, por golpes, por accidentes de tránsito, sobre todo cuando el paciente es el que está manejando y se choca con el timón del carro. Y es básicamente eso, ¿no? Ustedes cuando lleguen y encuentren un paciente inconsciente porque entra en un paro cardíaco, ¿qué es lo primero que hacen? ¿O qué es lo primero que harían? Vamos chicos, ¿qué es lo primero que harían? Si es que encuentran un paciente inconsciente que no tiene pulso y ustedes dicen, ah, es un paro cardíaco, ¿qué es lo primero que harían? Chicos, RCP. exactamente. ¿Cómo se hace el RCP? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas compresiones y cuántas ventilaciones son? Porque eso es importante. 30 compresiones. 30 por 3 2. compresiones y Ventilación. 2 ventilaciones. Exactamente. 30 por 2. ¿Dónde posicionan las manos? ¿Qué cosas le van a utilizar? En primer lugar, van a utilizar esto, ¿sí? La base de la mano, la base de la palma. Y esta la van a colocar en el esternón, en la línea intermamilar. Es decir, los pezones del paciente trazan una línea entre ambos y a la mitad de esa línea es que ustedes colocan la base de su mano y van a empezar a presionar. Como mencionaron sus compañeras, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Como siempre dicen, y aunque parece chiste, es la realidad. O sea, sí funciona. Un método para tener un buen ritmo al momento de hacer compresiones o hacer RCP es cantar esta canción de Staying Alive. ¿Por qué? Porque cantándola se alcanza lo que es el ritmo requerido para que la sangre circule con normalidad por el organismo del paciente hasta que ya se pueda recuperar la función cardíaca. ¿Por qué les hablo del RCP? Porque el RCP es una causa común de fracturas costales. Y ustedes dirán, pero si estamos fracturando las costillas no es peligroso porque se puede perforar el pulmón. En el caso del RCP, aquí estamos haciendo o se está dando una fractura costal controlada. Entonces, no es de tanto riesgo como una fractura costal que ha sido por algún traumatismo, que nosotros no sabemos en qué dirección están las costillas. Entonces, si les preguntan, si el paciente es un niño, ¿no? O un adulto mayor y hay riesgo de que le fracturemos las costillas, ¿hacemos RCP? Sí, siempre se hace RCP. El RCP salva vidas, chicos. Entonces, tienen que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque es o una costilla fracturada o que el paciente fallezca. Entonces, es como que hacemos RCP. Otro tipo de lesión que nosotros podemos observar es lo que es el neumotórax. El neumotórax es básicamente cuando ingresa aire en el espacio pleural. Por si acaso, el espacio pleural es el espacio que existe entre la pleura, que es una telita, por así decirlo, que recubre los pulmones, y el mismo parénquima pulmonar. Cuando entra aire en la cavidad torácica, se conoce como neumotórax. Y se va a observar en las radiografías como una hiperlucidez. Acuérdense de ese término, hiperlucidez. ¿A qué se refiere? Que si comparan el lado derecho, el lado izquierdo, que es este de acá, en el que está el neumotórax, con el lado derecho, en el que está el pulmón, van a ver que en el lado izquierdo, donde está el neumotórax, está bien negrito. Todo esto que es bien negro es el aire, por eso se llama neumotórax. En cambio, cuando ven acá, no es tan negrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo obstruido por el parénquima pulmonar, que es lo normal. Entonces, esto de acá, cuando vean una hiperlucidez, es un neumotórax. Ahora, esto que ven acá, este es el pulmón derecho, es un pulmón que no tiene ninguna lesión. Sin embargo, acá ven
un cachito del pulmón izquierdo y luego ven algo súper, súper blanco. Esto de acá se conoce como hemotórax. Un hemotórax es cuando hay una acumulación de sangre en la cavidad torácica que empieza a comprimir a los pulmones. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar un neumotórax de un hemotórax? En primer lugar, por la hiperlucidez que les dije que es característica del neumotórax. Sin embargo, otra característica es que los líquidos en la cavidad torácica se van a observar de este color, como si fueran blancos, ¿sí? Y aparte, que acá no vamos a observar una hiperlucidez, acá es una hiperopacidad, ¿sí? Y aparte, otra cosa importante, que es un dato que de repente ya la van a aprender más adelante, se va a observar, no sé si ven, esto se forma como una curva, ¿sí? Esta curva se conoce como la línea de Damosiu y va a ser característica cuando hay presencia de sangre en la cavidad torácica, es decir, cuando hay un hemotórax. Entonces, un neumotórax, hiperlucidez, ¿sí? Hiperlucidez. Un hemotórax, vamos a ver lo que es una hiperopacidad con la línea de Damosiu, ¿sí? Una curvita. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un neumotórax? Que también se conoce como neumotórax a tensión. Lo que vamos a hacer es, lo primero que tenemos que hacer es descompresión. ¿Cómo hacemos la decompresión? Con una aguja hueca. Vamos a hincarla en el segundo espacio intercostal, es decir, el espacio entre la primera y la segunda costilla. Hincamos ahí esta aguja hueca para que salga el aire y así el pulmón se va a descomprimir y el paciente va a poder volver a respirar con normalidad. Entonces acuérdense, ¿qué es lo primero que se hace? Cuando tenemos un neumotórax, descompresión, ¿sí? En cambio, cuando tenemos un hemotórax, vamos a hacer un procedimiento que se llama toracocentesis. Entonces, esta es otra diferencia. Neumotórax vamos a hacer una descompresión en el segundo espacio intercostal y en el hemotórax vamos a hacer una toracocentesis. Ahora, ¿qué tipo de patología puede afectar lo que es el sistema cardiovascular? Tenemos lo que es primero los aneurismas, ¿sí? Los aneurismas de la aorta, que también se conocen como aneurismas saculares. ¿Por qué? Porque es como un saquito. Los aneurismas ocurren por un debilitamiento de la pared arterial que como se debilita pero la sangre sigue circulando, gracias a la presión de esta sangre que sigue circulando, esta pared se va a ir dilatando hasta formar como un saco, que son los aneurismas saculares, hasta que llega un punto en el que ya sea por la misma presión sanguínea o porque el paciente ha estado en algún tipo de accidente o recibido algún tipo de golpe, este aneurisma o esta pared se rompe y empieza a salir sangre, sangre, sangre. Y cuando esta pared se rompe y está tan debilitada, a veces la rotura no queda ahí, la grieta no queda ahí, sino que se va extendiendo y se va extendiendo a lo largo de todo lo que es el recorrido, la pared arterial, incluso hasta zonas que no tienen la pared debilitada. Que esta grieta o esta rotura se alargue se conoce como disección aórtica. Tanto la disección aórtica como la rotura de aneurismas son una de las principales causas de sangrado a nivel de la aorta y generalmente estos pacientes fallecen porque se desangran tan rápidamente que no llegan ni siquiera al quirófano. Entonces, son pacientes que es muy, muy difícil poder salvarlos. Otro tenemos lo que es el taponamiento cardíaco, que es básicamente una acumulación una acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Como hay una acumulación de líquido en el espacio pericárdico, se afecta lo que es la contractibilidad del corazón. Entonces, es como si hubiera algo ahí al corazón tapando y no permitiendo que se pueda expandir y contraer de manera normal. Es como si su movimiento estuviera restringido. Entonces, eso empieza a afectar lo que es la circulación. Hay algo que mencionaron en su teoría que se conoce como la triada de Beck, que es una triada clásica de taponamiento cardíaco. ¿Por qué eso se dice triada clásica? Porque son los 3 síntomas principales que nosotros vamos a observar en un paciente que tiene taponamiento cardíaco. Es decir, si lo observamos esas 3 cosas en un paciente, de frente decimos taponamiento cardíaco. ¿Qué es primero? Ingurgitación yugular. ¿Qué cosa es la ingurgitación yugular? Cuando la vena, la yugular, nosotros presionamos el abdomen y esta vena salta, se hace súper, súper notoria. Número 2, ruidos cardíacos disminuidos. Empezamos a ocultar al paciente
y no escuchamos los ruidos muy bien, no lo escuchamos, el sonido está disminuido, simplemente se escuchan como si estuvieran siendo tapados por algo. Y número 3, la hipotensión. ¿Sí? Cuando vimos la presión arterial, tenemos cifras menores a 100/60, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, de la tríada de Beck: ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos disminuidos. Esos 3 nos van a indicar taponamiento cardíaco. Aquí, como ya les había mencionado ya, van a haber diferentes tipos de shock. Y principalmente vamos a ver aquí lo que es el shock hipovolémico, que como ya les había dicho, cada vez que les digan shock hipovolémico, piensen en hemorragias. ¿Por qué? Porque el shock hipovolémico es básicamente una pérdida o una disminución del volumen circulante. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico se debe a patologías o enfermedades que afecten la función estructural del corazón, es decir, su función de contraerse, de expandirse, de sístole y diástole. Dos entidades que ocasionen shock cardiogénico: los infartos al miocardio, porque como ya saben, en el infarto al miocardio, como se obstruye el flujo sanguíneo, ocurre la isquemia del músculo cardíaco y este músculo se empieza a morir, y por lo tanto, si el músculo se muere, ya no puede trabajar. Y otro es el síndrome de Takotsubo. ¿Alguien sabe qué cosa es el síndrome de Takotsubo? ¿O tiene alguna idea de qué cosa es el síndrome de Takotsubo? No sé si alguna vez ustedes han escuchado la expresión de que se te rompe el corazón. Ya. Todo el mundo piensa que es una tontería, pero es algo que existe. El síndrome de Takotsubo es básicamente eso, que el corazón se rompe. El síndrome de Takotsubo, o también se conoce como miocardiopatía dilatada de Takotsubo, pero bueno, síndrome de Takotsubo, generalmente va a ocurrir en mujeres posmenopáusicas que han sufrido algún tipo de estrés emocional muy fuerte, como por ejemplo que se estén divorciando, el fallecimiento de algún familiar, o que se emocionen mucho, por ejemplo, su hijo se va a casar o va a tener un hijo, etc. Entonces, en este momento no se conoce por qué, pero el corazón se rompe. Los músculos cardíacos que mantienen al corazón funcionando, los músculos internos, se rompen. Y el corazón, de lo que es una masa compacta de músculo, parece un globo así mal inflado y pierde su capacidad de contracción. Entonces, ese es el síndrome de Takotsubo. Entonces, acuérdense: causas de shock cardiogénico, infarto miocardio y síndrome de Takotsubo. Causas del shock obstructivo. ¿Qué causas del shock obstructivo? Se produce por, como su mismo nombre lo dice, cuando se obstruye el flujo sanguíneo. Puede ser, por ejemplo, por taponamiento cardíaco, como ya habíamos visto. Acuérdense la tríada de Beck. Shock distributivo es cuando, por ejemplo, hay una disfunción de lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos, que generalmente lo vamos a ver, por ejemplo, en la anafilaxia, ¿sí? El shock séptico es por infecciones, ya sea bacterianas, virales o micóticas, y bueno, el shock anafiláctico, como ya les había mencionado. Por último, tenemos lo que es los traumatismos a nivel abdominal. Nosotros vamos a ver que el abdomen, en medicina lo vamos a dividir en 9 cuadrantes, ¿sí? Como vemos aquí, en 9 cuadrantes. Estos cuadrantes van a recibir cada uno nombres. Entonces, tenemos este de acá, es el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho nosotros vamos a observar, o vamos a tener principalmente el hígado. Sí, acuérdense, hipocondrio derecho, hígado. Lo que nosotros conocemos como la boca del estómago es el epigastrio. Y aquí vamos a tener principalmente lo que es la aorta, ¿sí? El inicio de la aorta abdominal. Aquí vamos a tener lo que es el hipocondrio izquierdo, en el que vamos a encontrar principalmente al vaso. Luego tenemos aquí lo que es el flanco derecho. En el flanco derecho vamos a tener principalmente al riñón derecho. El flanco izquierdo, en el que vamos a tener al riñón izquierdo principalmente. La zona umbilical, que también se conoce como mesogastrio, que es donde está su ombligo. Y luego tenemos al hipogastrio, ¿sí? Que es debajo, la zona debajo de su ombligo, donde va a estar principalmente la vejiga, y en el caso de las mujeres el útero. Esta zona de acá es la fosa ilíaca derecha, donde está el ciego o el apéndice. Y en el caso de las mujeres vamos a tener las trompas ováricas.
las trompas de falopio. Y en la fosa ilíaca izquierda también, en el caso de las mujeres, las trompas de falopio y el colon sigmoides. Entonces, hipocondrio derecho, hígado. Hipocondrio izquierdo, vaso. Fosa ilíaca derecha, apéndice. Fosa ilíaca izquierda, colon sigmoides. Flanco derecho, riñón derecho. Flanco izquierdo, riñón izquierdo. Esos son los principales órganos que ustedes tienen que saber su ubicación dentro de lo que es la topografía abdominal. Y aquí en esta imagen, que también se le pusieron en su teoría, van a ver que dependiendo de en dónde el paciente nos refiere que tiene dolor al momento de la palpación, nosotros vamos a poder guiar nuestro diagnóstico hacia algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si nosotros palpamos la fosa ilíaca derecha y el paciente nos dice que le duele, podemos sospechar, por ejemplo, de una apendicitis, ¿no? Si, por ejemplo, palpamos lo que es la fosa ilíaca, perdón, el hipocondrio derecho y el paciente le duele, podemos sospechar de una colecistitis, ¿no? Que es básicamente que la vesícula biliar se inflama porque hay cálculos biliares, ¿no? O, por ejemplo, si palpamos lo que es el flanco derecho y el paciente le duele, podemos sospechar de cálculos renales, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Si no, para que ya den el pasito. ¿No? Entonces vayan entrando al link que les mandé. Ahorita les voy a proyectar el pasito para que puedan hacerlo.